bienvenidos a Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y este es un video podcast en donde hablamos de las adaptaciones que más amamos y de las que más odiamos también. Y el día de hoy quiero hablar de una, aunque no necesariamente por su libro, que sí existe, y es que esta historia es mejor conocida por su adaptación de 1997. Sin embargo, antes fue una novela publicada en 1973 por la autora Lois Duncan bajo el mismo título Sé lo que hicieron el verano pasado. Un libro que yo no he leído aún, pero cuya adaptación en los 90s fue una de las primeras películas de terror que amé a mis tan solo 8 años, acercándome por primera vez al género. Como buena hija de los 90s, sí, ya conocía a otros clásicos del terror como lo son Freddy Krueger, Chucky, Tiburón. Sin embargo, hasta el momento solo habían logrado traumatizarme y no enamorarme. Y aunque el terror de Sé lo que hicieron el verano pasado no está a la altura de otros clásicos de la época, sí fue esa película que veía todos los viernes por la noche con mi mejor amiga, marcando mi infancia y los inicios de mi gusto por el terror. Y es por esto que esta secuela de la que estaremos hablando el día de hoy me preocupaba más de lo que me emocionaba. Algunos la definen como una secuela, otros como un reboot. Sin embargo, yo creo que podría ser ambas, pues sí tiene continuidad con las películas anteriores, además del regreso de Jennifer Love Hewitt como Julie James y de Freddie Prinze Jr. como Ray Bronson. Pero también nos presentan a un nuevo grupo de personajes con quienes seguramente tienen planeado explotar esta franquicia por muchos años más. Sin spoilers, en esta película conocemos a una nueva generación en el mismo pero bastante renovado pueblo de Southport y un muy similar inicio al de la original, con un grupo de amigos, una fiesta el 4 de julio y un accidente que termina en un pacto de silencio. Al año siguiente, nuestro grupo de amigos recibe un inquietante mensaje: sé lo que hicieron el verano pasado, y con este se desata una cacería sangrienta donde alguien vestido como el antiguo pescador que atormentó a Julie James y a sus amigos más de 20 años atrás busca eliminar a los involucrados y a sus seres queridos uno por uno. Mientras los sobrevivientes intentan descubrir quién está detrás de estas muertes y cómo detenerlo, salen a la luz secretos enterrados y viejas conexiones con el caso de 1997, en el que fueron asesinados, entre muchos otros, Helen Shivers y Barry Cox, dejando como únicos sobrevivientes a Julie y Ray. Y así nuestros nuevos personajes hacen un viaje al pasado en busca de pistas, así como la ayuda de Julie y Ray, para detener a esta nueva o quizás no tan nueva amenaza. Y yo lamento decirles que mis miedos se hicieron realidad, pues esta no solo es una peor secuela que la anterior, todavía sé lo que hicieron el verano pasado, sino que me atrevo a decir que es de lo peor que he visto en muchos años, incluso cuando mis expectativas ya eran bastante bajas. No espero nada y estoy desilusionado. Así que ahora sí, sin rodeos y con muchos spoilers, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo de esta nueva secuela. Empezando con lo bueno, pues creo que de lo malo tengo mucho que decir. Entre lo poco que consideré rescatable, aunque sí me hubiera gustado ver más persecuciones como la icónica escena de Sarah Michelle Gellar, podría decir que las muertes sí resultan efectivas. Algunas son más impactantes que otras, pero entendiendo la audiencia de esta franquicia, son entretenidas y bastante propias de un slasher. Por otro lado, y sí, a pesar del gran giro que le dieron al personaje de Ray, que ya estaremos discutiendo más adelante, creo que una de las más grandes fortalezas de la película fue el regreso del elenco original. Y no solamente el de Jennifer Love Hewitt como Julie y Freddie Prinze como Ray, sino también el cameo sorpresa o quizás no tan sorpresa de Sarah Michelle Gellar como Helen Shivers. Claro, en forma de pesadilla, pues su personaje murió desde la primera película, pero aunque sí fue una grata sorpresa haberla visto en pantalla, creo que hubiera sido mucho más interesante y además emotivo que la soñara Julie en lugar de Danica, dándonos un pequeño reencuentro entre Julie y Helen. Y finalmente disfruté bastante de todos los guiños que hacen referencia a la película original, pues siendo realistas, creo que lo único que funciona en esta nueva secuela es precisamente el uso de la nostalgia. Julie en algún momento usa la frase "la nostalgia está sobrevaluada". Sin embargo, cuando es tu único elemento fuerte en toda la película, creo que esta puede ser muy efectiva y lograr que al menos esto nos emocione. Y este momento me lleva ya a hablar ahora sí de lo que en mi opinión personal no funciona tan bien, empezando con todas esas frasecitas empalagositas que menciona nuestra queridísima Julie una y otra vez, como intentando recrear ese momento icónico de la película original. What are you waiting for, huh? What are you waiting for? Y es que aunque Julie nunca fue necesariamente una final girl demasiado heroica, creo que esta secuela la reduce a solo esto.
El personaje que suelta una frase tras otra sin aportar demasiado y mostrándonos una y otra vez lo flojo que es este guión. Por otro lado, una de las cosas que más llamó mi atención, en especial después de varios días de haberla visto, es que no recuerdo ninguno de los nombres de los nuevos personajes. Y es que sus antecesoras por lo menos lograban que te interesaran los personajes lo suficiente como para quererlos ver sobrevivir, añadiendo tensión a la historia. Pero en esta, sinceramente, ninguno me parece relevante, interesante y mucho menos memorable. Y sí, culpo nuevamente al guión, pues este ni siquiera hace el intento por construir a sus personajes. Los arroja inmediatamente a una trama que, más que un homenaje o un guiño a la original, se siente sumamente floja y repetitiva y una versión mucho menos impactante. El accidente no solo era completamente evitable, sino que además, aunque sí tienen parte de la culpa, la gravedad no es equiparable con el accidente de la original y mucho menos con las consecuencias que este les trae. Y aún menos es motivación suficiente para que Ray, uno de los personajes originales, quien además siempre fue el protector de Julie, se una a la asesina porque sus amigos la trataban muy mal y él juró a su padre protegerla por siempre. Que por cierto, ¿quién era su padre? Y yo solo voy a decir una cosa. Freddie Prinze Jr. reconoció en una entrevista haber aceptado regresar a su papel como Ray sin antes haber leído el guión. Y creo que esto nos dice demasiado, pues yo no entiendo cómo alguien voluntariamente aceptaría destruir el legado de su personaje. Y no me malentiendan, aunque yo me niego a aceptar que Ray se haya convertido en lo que él mismo luchó por destruir en el pasado, quizás hubiera sido un gran plot twist si le hubieran dado una mejor ejecución. Se hace el intento de justificar este giro usando el trauma. Misma Julie hace referencia a cómo ella sí lidió con su trauma, mientras que Ray lo reprimió. Una temática que no está del todo mal y hubiera sido muy interesante que la exploraran más. Si nos hubieran mostrado cómo este trauma afectó a Ray y cómo este incluso lo llevó a divorciarse de Julie, quizás hubiéramos podido entender el cambio radical del personaje, haciendo sus motivaciones más creíbles, incluso sin la necesidad del personaje de Stevie. Tal vez el trauma y las intenciones del pueblo de borrar su historia lo hacen sentirse revictimizado, dándole suficientes razones para que Ray quisiera recrear los crímenes del pescador y traer la verdad a Shoreport. No lo sé. Tal vez. Pero porque este guión destaca por su pereza, esperan que nosotros, los espectadores y especialmente los fans de antaño, rellenemos ese hueco de casi 30 años entre una película y la otra, aceptando el cambio de Ray de protector a villano, así como el divorcio de estos dos personajes sin ningún contexto. Pero tal vez es pedirle demasiado a su directora y guionista Jennifer Kaytin Robinson que desarrolle bien a sus personajes viejos cuando ni siquiera lo hizo con los nuevos. Por ejemplo, Stevie, la mente maestra detrás de estos nuevos asesinatos, no tiene motivaciones lo suficientemente complejas e interesantes, salvo un enorme resentimiento a sus supuestos amigos y la muerte de un ser querido que ella también aceptó ocultar, siendo parte del problema. Pero no, nada de esto es lo peor, son los diálogos lo que termina por hacer de esta película una de las peores que he visto en este año, si no es que en toda la década. Y es que el menor de sus problemas son las frasecitas de Julie, pues de verdad hay momentos en los que pareciera que le pidieron a ChatGPT que les hiciera una listita de chistes tiktokeros y muy Gen Z, y este fue el resultado. Por mencionar algún ejemplo, cuando una de las dos sobrevivientes le dice a la otra que todo esto se puede haber evitado si los hombres fueran a terapia. No fue Stevie, una mujer, la asesina y mente maestra de toda esta película. Una de las muchas cosas sin sentido que dicen nuestras únicas dos sobrevivientes en una de las conversaciones más huecas, estúpidas y simplistas, además después de haber visto literalmente a todos sus amigos ser asesinados. Y por si fuera poco, como si estuvieran completamente drogadas, hablando de tener hambre cuando una fue literalmente apuñalada con un gancho por el abdomen y mencionando así, como si fuera cualquier cosa, que Stevie sigue viva, como si nos interesara ver una secuela de esto. Sí, siendo honestos, ya sabíamos a lo que íbamos al cine, sin embargo, en un principio parecía que la película iba a ser al menos digerible y palomera. Sin embargo, la tercera parte, el tercer acto de la película y en especial el final, son de verdad el pedazo de cine más mediocre que yo he visto en mi vida entera. Más que un homenaje a la película original, esta secuela parece una parodia muy mal ejecutada,
pues ni siquiera como eso funciona. Sé lo que hicieron el verano pasado, es la franquicia que debió morir hace 28 veranos. Pero si tú opinas lo contrario, cuéntamelo en los comentarios y recuerda que esta es solo mi opinión personal. Gracias por acompañarme el día de hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y que me puedes encontrar en Spotify, en YouTube y en Instagram como Crónicas de una Bibliópata. Nos vemos pronto. Bye.